Hoy vamos a ello con nuestros dos protagonistas. Hoy hablaremos de trastornos de alimentación y para ello déjenme que les presente a Adriana Delgado de Mendoza Pérez. Ella tiene 15 años, ella estudia primero de bachillerato de ciencia y le gustaría ser médico en el futuro. Le encanta cocinar, los animales, la historia, la Semana Santa, los juegos de mesa. A Adriana vamos a conocerla hoy más de cerca y junto a ella tenemos a nuestro doctor, al doctor Ignacio Jáuregui, psiquiatra y psicólogo, experto en trastornos de la conducta alimentaria, con asistencia a dicho trastorno desde 1993 y pionero desde el 97 por el abordaje con el modelo interdisciplinario que a día de hoy sigue siendo efectivo y es con el que se sigue trabajando. Vamos a empezar definiendo qué es un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, pues ante todo, hola y gracias por poder estar aquí. La propia terminología normalmente suele esconder el significado. Es decir, si hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria hay que decir, yo creo, dos cosas. Una, muy importante, es que se trata de trastornos mentales. Y la segunda, como digo, el nombre mismamente indica, que se van a expresar no únicamente, pero sí fundamentalmente, en el comportamiento de los pacientes con respecto a su alimentación. Digo, no es la única manifestación, pero va a ser tal vez la más objetiva y la más visible, fundamentalmente por el entorno familiar. Esto sería un poco la clave. Doctor, ahora vamos a escuchar a Adriana. Es una chica con 15 años, con sus estudios, con sus aficiones. ¿Hay algún perfil de paciente tipo o cualquiera que nos esté escuchando debe tener todas las alertas ahora mismo por si reconoce en cualquier otro perfil algo que pueda llevarle a tener la duda de saber si tiene un trastorno de la conducta? Pues esta pregunta es muy importante y tiene su riesgo. Si decimos que hay un perfil, parece que el que lo pueda escuchar, si considera que su hijo o su hija no entra en ese perfil, se puede quedar muy tranquilo. Y eso es una trampa porque pasado mañana puede dar lugar a ese perfil. Estamos hablando de años de la adolescencia temprana, adolescencia tardía, donde los cambios de personalidad, etcétera, son a veces vertiginosos, con lo cual lo que hoy no es perfil, mañana puede serlo. Dicho eso, no existe un perfil típico. A la gente le gusta, en general, considerar que hay un perfil y además hay muchos estereotipos al respecto. Pues, por ejemplo, se trata siempre de niñas, se trata de niñas muy inteligentes, se trata de niñas muy trabajadoras, etcétera. ¿Eso es verdad? Sí, pero no es toda la verdad, puesto que hay muchísimos pacientes, varones y mujeres, que no encajan en ese perfil. Yo diría que en todo caso habría distintos perfiles, pero que hay que tener mucho cuidado con eso. Y que todo el mundo pueda llegar a padecer un trastorno de la conducta alimentaria, a día de hoy sabemos que tiene que haber una cierta vulnerabilidad, una cierta predisposición. Es decir, que no cabe que todo el mundo pueda caer en un trastorno de la conducta alimentaria. Lo que ocurre es que a priori no conocemos esas condiciones de vulnerabilidad y por lo tanto a cualquiera le puede tocar puesto que desconoce esas condiciones. Adriana, estamos deseando escucharte y que compartas tu experiencia, que seguramente sea algo muy útil para muchas de las personas que nos están escuchando. Hemos hablado en la introducción de la importancia de la detección, de esas primeras alarmas. ¿Cuándo empiezas a notar que algo no va bien? ¿Cuándo empiezas a notar que puede que tu conducta tenga algo que ver con un trastorno? Pues sobre todo buscando información en internet de lo que pueda hacer o no para bajar de peso y estando un montón de tiempo de pie cuando yo eso nunca lo había hecho, porque no es normal que se haga eso, está todo el tiempo de pie, y a una cafetería está de pie y a yo no sé qué está de pie, eso es bastante raro, está todo el día estudiando sin descansar, por tener algo como que te desconecte o que te proteja para tú sentirte, no sé, a gusto, no sé. Irte todo el tiempo a hacer deporte también, sin descansar, sin comer, sin alimentarte y muchas cosas que nunca has hecho y que haces de repente como si tuviera cambiado la personalidad o tu forma de ser. ¿Fuiste la primera en darte cuenta de que estabas haciendo cosas que igual se te estaban yendo un poco de las manos o saltó la alarma en tu entorno? Es que, a ver, yo al principio como que no me di cuenta de que yo me estaba metiendo en ese problema porque no sabía ni que existía esa enfermedad.
Pero es que fue como que yo me sentía rara, como que sentía que me pasaba algo, pero no sabía lo que era. Y un día mi madre me dijo que tenía de comer filete empanado y yo le dije que no, que cómo me iba a comer eso, que si estaba loca. Entonces ya mi madre como que dijo que eso no era normal, porque eso a mí siempre me ha gustado y que no es normal tampoco que dijera esa respuesta. Entonces pues ya ahí pues al día siguiente o en ese mismo día, no sé cuándo fue exactamente, pues me llevaron al hospital. Doctor, hacer deporte, ir con amigos y amigas a una cafetería, rechazar alguna comida, estar pendiente del peso, ¿cuándo tienen que empezar a saltar las alarmas? Porque entiendo que tiene que haber algo o acumulativo o especialmente exagerado para que alguien diga aquí está pasando algo. Se puede disimular en conductas que pueden parecer a priori simplemente, bueno, pues alguien que anda cuidándose. Sí, y esa yo creo que es una trampa, otra vez, una trampa muy importante que muchas veces lo que lleva es a un retraso en el diagnóstico. Porque es verdad que si hoy decimos, oye, mira, pues he empezado a cenar menos o a cenar de otra manera, he empezado a correr, voy a hacer más deporte porque me he dado cuenta que llevo una vida muy sedentaria y que hay que hacer deporte, etcétera, pues muchas veces eso socialmente no es que sea una alarma, sino que está bien visto, está bien considerado. Yo creo que la alarma fundamental, nosotros nos gusta utilizar mucho la palabra cambio. Cuando hay un cambio importante en el comportamiento previo de esa persona. Ese cambio puede ser en ciertas conductas, hacer ejercicio pero de una manera que empieza a ser ya compulsivo, que empieza a ser una obsesión, empezar a modificar tu alimentación pero de una manera que también acaba siendo obsesiva. Como dicen muchas madres sobre todo, empiezan a tener manías con la comida, ¿no? Que ya no se trata de como menos o cuido mi comida, sino que empiezan a tener auténticas manías. Entonces, esos cambios comportamentales junto con otra cosa muy importante y es un cambio en el carácter del paciente ya, ¿no? Con un trastorno en la conducta alimentaria son las alarmas más importantes, cambios físicos, cambios comportamentales, cambios en ese carácter. Pero me imagino teniendo las dudas y las preguntas de los que nos están ahora mismo viendo desde el otro lado. ¿Cuán de difícil es que eso no se haga inapreciable en la adolescencia? Porque cambios de humor, inestabilidad emocional, darle importancia al físico, en la adolescencia, ¿cómo de difícil es detectarlo? ¿A qué habría que estar atento? Hay que estar atento al conjunto de todos esos cambios y sobre todo a la intensidad, al grado de obsesión por todos esos comportamientos, ¿no? Y sobre todo los padres lo que notan es que alguna madre, lo comentaba yo hace poco, nos lo dice, es que yo no reconozco a mi hija, o sea, mi hija lo que está haciendo no es normal. O sea, ella dice que quiere cuidar su alimentación, ella dice que quiere hacer ejercicio, pero yo veo que algo más le pasa. Esa intuición, esa percepción de un cambio muy importante en el día a día, en una casa, que eso los padres lo notan mucho, yo creo que es la clave para que salte la alarma. Están esas alarmas, las alarmas están ahí. En el caso de Adriana, su madre vio de manera efectiva que las alarmas saltaron y le dijo, tenemos que ir al médico. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el protocolo? ¿Se va directamente a buscar un diagnóstico? Yo creo que ante la duda, porque los padres lo que pueden tener también es una duda razonable. Que entiendo que no pasa nada por ir al médico y que el médico te claro, diga, no hay un diagnóstico, claro, no pasa nada. Yo pienso que ante la duda es mejor ir que no la otra actitud de decir, bueno, vamos a esperar, a lo mejor se le pasa, esto son cosas de la edad, etcétera. O sea, acudir. En función de la edad habrá que ir al pediatra. Y si ya está fuera de la edad pediátrica, habrá que ir en primer término al médico de atención primaria. Ese, digamos, es el camino correcto. Ya el médico de atención primaria determinará si hay que derivar o no a salud mental en función, bueno, de la entrevista, de las pruebas, etcétera, que pueda realizar. Y muy importante que no se hagan solo con el paciente o la paciente, sino con la familia, que como digo son los portavoces de esos cambios que ha habido, que muchas veces el paciente con el médico los va a negar. Entiendo, doctor, que será habitual que los pacientes y las pacientes, sobre todo en esta edad adolescente, lo discutan, lo nieguen. Sí. Hay dos cosas importantes, pero una muy importante es para los padres, ¿no?
No llevar nunca al paciente o a la paciente, o supuesto paciente en este momento, no llevarlo nunca engañado. Es así. En el caso de Adriana, ¿fue necesario el ingreso? ¿Qué ocurrió, Adriana, entre esa primera visita al médico? Entiendo que llega el diagnóstico, hay un trastorno de la conducta alimentaria y ese ingreso. Pues al principio iba semanalmente a la psicóloga y a la enfermera a que me fuera pesando y esas cosas. Después estuvieron hablando conmigo y con mi familia de que me iban a llevar al comedor de allí de salud mental, o no sé cómo se llama. Y era como un comedor, tenía que ir a comer y eso no me fue muy bien, porque comía, pero claro, solo comía a la hora de comer, a la hora de almorzar. Entonces era en el único momento que comía más normal, porque después las otras veces o me escaqueaba o tiraba la comida o esas cosas. Y iba, pero igualmente seguía perdiendo peso, seguía perdiendo y al final decidieron que me tenían que ingresar. ¿Qué se hace en ese caso, doctor? ¿Por qué se llega a la determinación de que es el ingreso imprescindible? En casa, ¿qué habría que hacer durante ese tiempo? Despensa, frigorífico, horarios de comida, espejos. ¿Hay algo que se pueda hacer desde casa para retrasar o evitar el ingreso? Sí, durante un tiempo se puede hacer un tratamiento ambulatorio, es decir, el paciente está en su casa, acude, como dice muy bien Adriana, a su psicóloga, a su nutricionista, bueno, a quien acudiera, se le pesa, se le dan unas pautas y tal. Eso puede ocurrir que funcione o que no funcione. Claro, si no funciona y el paciente está empeorando, está perdiendo peso, se niega a comer, se le va la regla, en el caso de una muchacha, aparecen vómitos que no había, es decir, hay un agravamiento. Y la situación en la casa, en el tratamiento ambulatorio, es decir, con los padres, con el entorno familiar, no funciona, evidentemente hay que pensar en otro recurso. Es decir, el tratamiento ambulatorio ya no sirve, pasemos a otro nivel. ¿Qué otro nivel? Podemos encontrarnos con una unidad de día o similar. Es decir, un centro en el que tú acudes por la mañana, estás más o menos horas, haces una comida, el almuerzo, como ya he dicho muy bien, y después pues te vas a tu casa. ¿Eso puede funcionar? Puede funcionar. ¿Por qué? Está más monitorizado. Las personas que están contigo a la hora de comer ya no son papá y mamá, sino que es pues, la persona, el terapeuta que tenga que estar allí, te van a enseñar, tal. Pero también ha dicho una cosa muy importante, comía bien el almuerzo. Después tú puedes llegar a tu casa y seguir en las mismas. Entonces, en un tercer escalón, si tampoco eso funciona, al decir no funciona es que el paciente no evoluciona positivamente, ¿vale? Pues si eso ocurre, queda el ingreso a tiempo completo, el ingreso de 24 horas al día, un mes, 2 meses, 2 meses y medio, 3 o lo que sea menester. Que son situaciones que tratan de resolver una situación que en los escalones previos no se ha podido resolver. Pero siempre hay que ver el ingreso no como un primer recurso, sino como un último recurso. Hay que sacar del entorno al paciente lo menos posible. Adriana, ¿cuándo te diagnostican? Cuando te dicen que tienes que ir a este comedor diariamente para que controlaran esa comida. ¿Tú ahí eras consciente del trastorno o lo seguías negando? En cuanto te lo diagnostican, ¿tú reconoces y dices, es verdad, puede que esto se me haya ido un poco de las manos? ¿O lo estuviste negando un tiempo y echando, digamos, el pulso contra la familia o el médico, negándolo? Yo al principio 2 semanas o 3 semanas estuve diciendo que yo no tenía nada, pero ya después cuando iba al psicólogo y estuve más tratada con la enfermedad, ya sí me di cuenta de que tenía ese problema. ¿Y cambia algo en ti cuando tú dices, cuando lo asumes, cuando dices, este diagnóstico está bien hecho, voy a cambiar mi forma de hacer? O aunque ya eras consciente de que el diagnóstico estaba bien, seguía haciendo lo mismo. Yo, era consciente de que esa enfermedad la tenía, pero mi cabeza me decía así, me decía que tenía que hacer las cosas que me decía el bicho, que yo le llamo el bicho. Entonces lo sabía, pero como que a mi cabeza le daba igual, como que lo hacía así y punto, así era la cosa. Doctor, ante recaídas, ante la negación, ¿qué hay que hacer en esos casos? Porque ya Adriana, por ejemplo, era consciente de que el trastorno existía,
pero ella dice ahí medio en broma, medio en serio lo del bicho, la pulsión a seguir haciendo aquello que le venía mal, aquello que le dañaba, era irrefrenable, no podía evitarlo. Esto pasa por varias fases. Hay una primera fase en la que solo hay una voz, que es la voz del bicho. Empieza un tratamiento y a poco que funcione ese tratamiento ya tenemos dos voces. Está la del bicho, pero también está la de los terapeutas. ¿Y eso qué surge? Que es un conflicto en su cabeza. Lo bueno, lo malo. Lo que me dice el bicho, como se explica muy bien, lo que me dice mi psicólogo, mi nutricionista y no sé qué. Esa lucha puede durar mucho tiempo, pero lo que hay que tratar es de que al final el bicho sea el eliminado. En ese proceso es como las guerras. ¿Quién gana la guerra y quién gana las batallas? Pues puede haber recaídas, que son batallas que gana el bicho, pero finalmente la guerra la tiene que ganar la salud mental, la tiene que ganar la persona y tiene que volver a ser la persona que fue antes de empezar con esto. Es más enriquecida por la experiencia vivida, ¿no? Le estamos dando mucha importancia, subrayamos la salud mental para todos y con todos, o sea, la importancia del entorno médico, de los terapeutas, de los doctores, pero también de la familia, de los amigos, de los padres, en este caso hermanos. Tienen que acompañar en la terapia, tienen que ir también a terapia padres, hermanos. Ese entorno está también inmerso en el proceso. ¿Cómo es la terapia para con los familiares? Sí, yo creo que hay una terapia. Fundamentalmente, nosotros muchos años hemos hablado del trabajo con los padres, grupos de padres, trabajo con la familia, como se le quiera llamar. Es importante, sobre todo, un trabajo educativo con la familia. Vamos a ver, cuando el paciente empieza con esto, piensa que no le ocurre nada y que todo está bien. Pero son muchas veces los padres los que tampoco tienen conciencia de lo que ocurre y, sobre todo, lo que es más importante, aunque tengan conciencia de que algo ocurre, no saben muy bien qué hacer. Entonces, el trabajo de los terapeutas con la familia, fundamentalmente, es enseñarles a los padres, a las madres, a los hermanos, a las parejas, a quien sea, entendiendo este concepto amplio, enseñarles a saber dar respuesta a los problemas que se puedan plantear en el día a día. Es decir, si come en la unidad de día, pero llega por la tarde y dice, no ceno, ¿qué hacer esa madre? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacer? Esa labor de acompañamiento, para mí, tiene que ser desde el primer día hasta el día del alta. Y luego, sobre todo, poner unos límites y unas normas. Es decir, si tú no cenas, por ejemplo, pues no te vamos a hacer nada a la fuerza, pero evidentemente pues vamos a, en la consulta, contarlo, porque muchas veces el paciente, no le digas al nutricionista que el otro día no cené, no le digas a la psicóloga que te chillé, no, todo eso se va a contar en la consulta, porque todos esos datos pueden ser indicadores de que las cosas no van bien, y eso puede determinar, por ejemplo, un ingreso. Adriana, tienes 15 años, entiendo que tienes redes sociales. ¿Qué se hace durante el proceso y el tratamiento? No, yo no se lo conté a nadie. Yo utilizaba las redes para buscar información sobre qué podía ser supuestamente mejor para mí y qué no era mejor para mí. Y claro, eso lo que hacía era salirme todo el tiempo lo mismo, porque en redes sociales tú buscas una cosa y todo el tiempo te va saliendo lo mismo porque entiende que es lo que tú quieres ver. Entonces, cuando empecé con esto, pues radicalmente me quitaron las redes sociales, porque es que si no era alimentar tu problema. Y además yo... Era como una calculadora andante yo. Era si comía algo, si daba la casualidad de que yo comiera algo, al principio pues, comía un poquito más, ya después iba comiendo menos, ya después solo comía en el hospital, en el comedor, ya después, pues así. Pues en esos procesos yo iba apuntando las calorías que yo iba comiendo en el móvil. Entonces el móvil era como mi agenda, mi cabeza, una calculadora, y yo era todo el día igual, era como una notaria, vamos. Y ahí todo el tiempo apuntando las cosas. Entonces también venía bien que también para eso que me quitaran el móvil, pues para no tener todo el tiempo que estar pensando en las calorías, que las pensaba, pero ya no las apuntaba, ya no lo podía calcular. Las redes sociales, hablando otra vez del bicho, resulta que el bicho aparece mucho más que las cuestiones que pudieran aportarle algo en su salud. El bicho está por todas partes, pero por todas partes. Entonces ocurre como, bueno, los dulces también están por todas partes, pero a una persona con una diabetes en un momento dado se los prohibimos. Entonces, con las redes sociales hay momentos
en que hay que desintoxicarse. Lo deberíamos hacer todos, ¿eh? En fin, el paciente no es nada especial. Pero es verdad que en este ámbito de los trastornos alimentarios las redes sociales están inundadas por parte de cuestiones de nutrición, cuestiones de ejercicio, cuestiones de, bueno, de todo tipo, ¿no? De trucos para engañar al médico, trucos para... O sea, es una cosa pavorosa lo que Doctor, existe. y entiendo que en muchas de las ocasiones, no por profesionales sanitarios, o sea, ahí vemos consejos de, Por supuesto. de toda calaña. Por supuesto, e incluso pacientes que se dedican a esto. Es decir, yo te digo, yo lo que tienes que hacer, lo que hacía yo, pues en ocasiones hasta producir autolesiones. Es decir, yo cuando me encontraba muy mal, me cortaba, y entonces eso me alivia y no sé qué. Son cosas muy duras las que se pueden llegar a encontrar uno en las redes sociales. Entonces, en algunos momentos hay que prohibirlas. Ya sabemos que no se puede prohibir el móvil, no se puede prohibir esto, no se puede prohibir lo otro, porque vivimos con ello, vivimos con la tecnología, ¿no? Pero es verdad que durante un tiempo del tratamiento conviene por lo menos tener un control sobre esas redes sociales. Por ejemplo, el móvil, que suele ser lo que más utilizan, ¿no? Por vía WhatsApp, grupos de WhatsApp que son peligrosísimos, porque a veces son grupos de pacientes que en vez de ayudarse lo que hacen es mantener el trastorno. Se ¿no? reafirman. Claro. Y tú escuchas allí lo que realmente quieres escuchar y quieres evitar lo que te dice tu psicólogo o tu nutricionista. Entonces, durante mucho tiempo hay que limitarlo. Debe compartirse, hoy estamos en estas charlas azules hablando de normalizar lo que es normal. O sea, tu hijo tiene bronquitis y creo que ningún padre siente que ha fallado como padre porque su hijo tenga bronquitis. Pero aparece un trastorno que tiene que ver con la salud mental y hay todavía existe el estigma. Los padres todavía quieren esconder esto porque pareciese que han fallado como padres. Existe el estigma. Yo siempre cuando me lo han preguntado, siempre he aconsejado lo mismo. Yo creo que hay que compartirlo, pero no se trata de pregonarlo, quiero decir, no se trata de ir por la vida, como hemos hablado un poco de exhibicionismo, ¿no? Decir, no, yo es que tengo anorexia, no, yo es que tengo bulimia, no. Pero en tu entorno cercano, tu familia más próxima, tus amigos, los que tú consideras amigos de verdad, sí que creo que hay que compartirlo. Entre otras cosas porque todas esas figuras que te rodean pueden serte de una gran ayuda en un momento determinado. Te puede ayudar una amiga, te puede ayudar un amigo, te puede ayudar la abuela que está por allí porque ese día la madre no puede hacerse cargo. Entonces creo que eso hay que compartirlo. Aparte que compartirlo, el daño disminuye. Es siempre mejor compartir que guardar, siempre. ¿Cuál fue ese momento en el que viste que no pasaba nada por normalizar algo que es normal? Cuando decidiste, oye, esto se comparte, se habla y lo más que puede pasar es que ayude a otra persona. Al final yo creo que es mejor, porque no sé, tienes más gente que te puede ayudar, también tienes la sensación de que si lo cuentas tu proceso y cómo te han ido las cosas también puedes ayudar a los demás, y tenerlo ahí escondido como tener en tu cabeza diciendo no lo voy a contar por si me van a decir algo, no lo voy a contar por si piensan mal de mí, pero al final es mejor contarlo, porque yo al principio no lo quise contar y hasta que no me dieron el alta no lo conté a nadie. A ver, que se veía que yo estaba enferma, pero no le quería contar a nadie que lo que me pasaba ni que me habían ingresado. Desaparecí un día y ya volví después, en otros días. Bueno, y en medio pasaron muchas cosas, desde esa desaparición que fue el ingreso hasta esa aparición. ¿Qué ocurre ahí, doctor? En el tratamiento entiendo que no solamente es controlar lo que come, sino también hay un acompañamiento, hay una terapia psicológica y no sé si psiquiátrica. ¿Qué ocurre ahí en medio? ¿Qué es lo que se trabaja para que el alta sea un alta no solamente física, sino también mental? Claro, hay que trabajar el aspecto conductual, todo lo que tiene que ver con comportamientos, comida, ejercicio, vómitos, lo que son conductas. Pero también hay que tener en cuenta el mundo emocional del paciente. ¿Qué siente el paciente? Siempre hay síntomas depresivos, suele haber síntomas de ansiedad, hay veces hay sintomatología obsesiva muy marcada, en otros casos hay impulsividad, todo eso hay que trabajarlo, evidentemente. Y la tercera faceta que hay que trabajar es la vida social, recuperar unas relaciones sociales normales que están muy alteradas también como consecuencia de la enfermedad. Adriana, nos habla el doctor de esa fobia a la comida. Se la tenía, ese miedo, las calorías. ¿Recuerdas cuál fue la primera vez que volviste a disfrutar con una comida, con un postre, con un plato? ¿Recuerdas cuándo fue esa reconciliación con la comida y perdiste esa fobia? A ver, es que yo reconciliación, uy, no sé decirlo.
reconciliación todavía no tengo con la comida, porque a lo mejor yo me la como y lo disfruto, pero ahora después, cuando como almuerzo y después a lo mejor por la tarde me da el ataque de ansiedad, pero yo es que todavía no me llevo muy bien con la comida. El alta hospitalaria no significa el alta del trastorno, hay que seguir. No. El alta hospitalaria es solamente alta hospitalaria. El alta de la enfermedad, del trastorno en este caso, es el alta del trastorno, con todas las componentes que he mencionado, con una recuperación física, con una recuperación psicológica y con una recuperación a nivel sociofamiliar, ¿no? O sociocomunitario. Muchas veces el alta hospitalaria viene dada simplemente porque hay una recuperación de peso y una mejor ingesta, pero no va mucho más allá. Entonces, el alta definitiva comporta todo eso. Por ejemplo, una de las cosas que ha dicho muy importante ahora mismo Adriana es: yo tengo que tener con la comida una relación normal, porque yo la tuve normal antes de entrar en esto. Adriana, antes de empezar con esto, tenía una relación, le gustarían más unas cosas que otras, evidentemente, pero tenía una relación normal con la comida. Lo que no es normal es tenerle miedo a la comida. Eso no es normal. Entonces, mientras eso no se recupere, pues tenemos que seguir, porque además con la comida tenemos que estar toda nuestra vida en contacto y además varias veces al día. O sea, yo, si me da miedo un toro, lo puedo evitar fácilmente y a lo mejor en mi vida no vuelvo a ver un toro, pero es que comida tengo hoy, mañana, pasado, dentro de un año, dentro de 5, dentro de 7. Entonces, o me relaciono bien o mi vida va a ser regular. Adriana, sigues con esas terapias semanales, sigues con la visita al nutricionista. ¿Cuáles son los consejos que te dan? ¿Qué trabajan contigo? ¿Cómo están intentando que vuelva a tener esa relación normal con la comida? Pues depende de la semana. Hay algunas semanas que me dicen que, por ejemplo, en la última tarea que me dijeron es que a mí me gusta mucho el masibón, pero claro, me da miedo. Entonces me dijeron que le escribiera una carta al masibón y que le dijera lo que sentía. Y también me dan cada semana me van metiendo distintos tipos de comida como para poder saber que si me como eso no me va a pasar nada, que si me como una pizza también me puedo comer un puchero, que me puedo comer todo lo que hay que comer saludable y ya está. Me he puesto un poquito celoso porque yo también estoy enamorado del masibón, ¿no? Así que espero no te pusieras muy cariñosa en esa carta o sí, será una gran noticia cuando te vuelvas a dar cuenta de lo que puedes disfrutar con esas cosas maravillosas como la pizza o el puchero. Yo creo que no hay mejor tratamiento que un puchero cada 8 horas es recomendable, ¿no, doctor? Sí. Está muy bien. Iba a pasarlo por alto, pero es que creo que tengo que preguntarlo. Recurrentemente hemos hablado de la madre como primera encendedora de la alarma. ¿Es así? ¿Suele pasar así? ¿Nos cuesta más a los padres ver este tipo de trastornos por algún motivo? Bueno, pues yo voy a responder con mi experiencia, no voy a responder con libros, artículos y con lo que se diga hoy en día. En mi experiencia, desde el principio hasta el final, la que está de verdad, es la madre. ¿Eso significa que los padres no están? Bueno, eso significa que a veces no están, eso significa que hoy están más que hace 20 años, pero la madre sigue llevando la voz cantante. Hablo de mi experiencia de cientos y cientos y cientos de familias, ¿eh? O sea, si dijera otra cosa, pues los padres colaboran, vienen a la consulta, evidentemente, echan una mano, tal. Pero quien lleva la voz cantante desde el principio hasta el final, insisto, bajo mi experiencia, son las madres. Y en su defecto, hace poco lo comentaba, a veces incluso alguna abuela, normalmente la materna. Sospecho, por lo que me dice doctor, que son más madres las que nos están viendo que padres. Para eso sí utilizaremos las redes sociales para que esto llegue a muchos padres. ¿Qué se les puede decir a ellos? Un problema de los padres suele ser la falta de comprensión de lo que son estos trastornos, sobre todo al comienzo. Piensan que esto es, muchos de ellos, hay excepciones, no quiero, en fin, pero muchos piensan que esto es una cosa, pues eso, de la edad, que esto con mano dura se le quitaba, que esto son tonterías de la niña, del niño, no sé qué. Entonces, yo a los padres les diría que acudan a las consultas, porque si no acuden,
su actitud no va a cambiar. Pero si acuden, ¿qué pueden hacer? Pues pueden hacer lo que yo decía antes, aprender. Se les va a explicar qué es una anorexia o qué es una bulimia, o cómo hay que comportarse en casa, por qué no hay que amenazar, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. El problema que tenemos es para que acudan muchas veces a las terapias, ¿no? Si es tan dispar la forma de abordar la situación familiar, un tipo de trastorno como este puede causar fisuras en la pareja. ¿Eso es un problema añadido a todo el proceso? Causa muchas fisuras, en primer lugar por ese diferente grado de involucrarse en el tratamiento y sobre todo porque muchas veces, aun viniendo incluso a los centros y a las consultas, cuando reciben las instrucciones, las pautas, las normas, los consejos y llegan al domicilio, parece que no hayan estado en la misma consulta. Es decir, oye, el médico o el psicólogo ha dicho tal, pues yo no lo he entendido eso, yo he entendido... Es decir, un error muy grave y que vemos muy a menudo es la falta de un criterio unitario a la hora de abordar el problema y a la hora de tratar a tu hijo o a tu hija. Pues yo creo que no debería tomar pastillas. Pues si ha dicho el doctor que las tome, las tiene que tomar. Vamos a ver, no es cuestión de lo que tú creas o dejes de creer. Estamos hablando de un tratamiento, no estamos hablando de apetencias o de yo soy partidario de esto o de lo otro. Entonces, esa unidad de criterio tiene que ser algo que se consiga también, evidentemente, acudiendo a la terapia, acudiendo al centro, ¿no? Adriana, hoy nos estarán viendo padres, madres, pero también nos estarán viendo muchos jóvenes y muchas jóvenes que se pueden estar sintiendo identificados contigo, o en el principio del proceso, o porque han pasado también por parte del proceso, o porque ya han culminado el tratamiento y tienen el alta del trastorno. ¿Qué les dirías a quienes nos están viendo y escuchando, habiendo reconocido que tú todavía estás en mitad del tratamiento, en mitad del proceso? Pues yo lo que recomendaría es que contarlo, sobre todo, porque si no lo cuentas no te pueden ayudar y lo que vas a hacer es retrasarlo y echar cuenta lo que te dicen, que es difícil porque tu mente te dice otra cosa, pero tienes que, como ha dicho, tienes como en tu cabeza una lucha de lo que te dicen uno, de lo que te dicen otro, es como si fuera una pelea en tu cabeza, pero tienes que intentar que gane lo que de verdad es lo que hay que hacer, porque si no es retrasar. Y la verdad que esto muy corto no es que sea, así que esa es mi recomendación. Doctor, ¿cuándo se da de alta a alguien con un trastorno como este? ¿Cómo de sutil es saber que ha llegado el momento de decir esto lo hemos arreglado? También, hasta cierto punto, yo tengo que saber cuándo dar de alta a un paciente. Y entonces el Servicio Andaluz de Salud, como digo, fijó unos criterios que son importantes. La conducta alimentaria tiene que estar normalizada. Ahora bien, podemos entrar ahora a discutir qué quiere decir normalizada, y añadían que su comportamiento alimentario no atente contra su salud, es decir, que coma de una manera que mantenga su salud. Esto es un criterio importante. En segundo lugar, a nivel emocional, que haya un auténtico y adecuado control de las emociones, es decir, que no esté todo el día con ansiedad o todo el día con depresión o sin dormir, etc. Es decir, la parte psicológica corregida. Pero había un criterio, que es el que quiero mencionar, que era que en la percepción de su imagen corporal no se vea el paciente peor de lo que en ese momento, en esa cultura, en ese contexto, se ven las personas de su edad. Porque, claro, el problema es que cuando hablamos de una paciente con un trastorno de la conducta alimentaria, damos por hecho, y así es, que tiene una insatisfacción corporal importante, que tiene una distorsión de su imagen corporal. Pero la pregunta, ¿cuántas personas sin anorexia, sin bulimia, están contentos con su imagen hoy en día? Entonces, ¿qué les vamos a pedir a los pacientes? Más que a la gente, entre comillas, que anda por la calle normal, que no tiene ningún trastorno. Entonces, que haya una aceptación de su cuerpo sería suficiente. Que siempre puede ser un alta con la puerta abierta, porque puede haber recaídas, inicios de recaída, por tanto hay que ser muy cautos con esto. Y no hablar, creo yo, de curación, sino de una recuperación completa, que sí se puede conseguir. A mí me encanta haber compartido esta charla azul con ustedes. Estoy aquí aprendiendo con los poros y los oídos abiertos como padre, como hijo, como familiar, como amigo, como paciente potencial, porque entiendo que nunca podremos saber si en algún momento no estaremos de la mano de algún trastorno.
Me encanta sobre todo los dos pilares sobre los que se sustentan estas charlas azules, la salud mental para todos, pero con todos, la importancia del entorno, de la familia, de los amigos, de la sociedad. Al final, esto es un trastorno que puede nacer de la presión social, pero que también en la sociedad tiene parte de su solución. Y me encanta sobre todo lo de normalizar lo normal. Así que sobre esos dos pilares sustentamos esta charla azul maravillosa. Doctor Jáuregui, muchas gracias, por habernos dado esta masterclass maravillosa, por haber ido completando y apuntillando cada una de las partes con las que Adriana ha sido generosa con nosotros. Adriana, gracias. Te iba a decir a ver si quedamos para compartir un maximón, pero no, vamos a pedir un maximón para ti y otro maximón para mí, que si no, no vamos a ver. Tú eres de las que lo empieza, ¿tú lo agarras por la galleta y te comes el chocolate o lo agarras por el chocolate y muerdes la galleta? No, lo agarro por la galleta, me como el chocolate y después lo de dentro y después la galleta. Estamos en el team galleta los dos. Hay gente por ahí que igual el doctor nos dice a qué trastorno corresponde, que lo coge por el chocolate y se come la galleta primero, pero eso será para otra charla. Adriana, gracias. Avanti, adelante y no sueltes de la mano a esa familia maravillosa, a tu entorno, a los terapeutas, al nutricionista y nos vemos con esos masivones de por medio. ¿Prometido? Gracias. Pues hasta aquí esta charla azul de hoy con el doctor Jáuregui, con Adriana, la paciente tomando el protagonismo, contándonos su experiencia en primera persona y el personal sanitario, bueno, pues regalándonos sabiduría, información y ayudando a la promoción de la salud mental y a facilitar el diagnóstico temprano y a poner soluciones sobre la mesa. Hoy esta charla azul sobre trastorno de la conducta alimentaria llega a su fin. Gracias, doctor Jáuregui. Gracias, Adriana. Y nosotros nos vemos en la próxima. Gracias a la Fundación El Gancho. Vale, dame un segundito.